96.5. 9:30 minutos, Eury Cabral, después de esa conversación con el presidente de la Junta Central Electoral. Gracias al Dios Todopoderoso, como siempre, a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Inicio con la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Amar como Dios ama, que es inmensamente grande. No hay queja en eso. Y perseverar como Cristo, porque Cristo fue eso transformó la humanidad. Jesús es un modelo de vida, pero nadie lo cumple. Que José muy poco. Bueno, pero la tendencia debe ser llegar a eso. Que José aprendió ayer que no es malo tener ambulancia. ¿Tenía ambulancia? No, yo no creo eso. Está bien, hablamos de ambulancia, ni ambulancia, ni barrilito, ni cofrecito, ni canastilla, ni funda del plan social. Yo no hago eso. Donde José candidato realmente hay una alta disponibilidad de ambulancia. No, pero es que los legisladores tienen que trabajar para que el sistema de salud funcione. Permíteme para responderle a él. Hace 2 años yo hice un programa de televisión donde la Fórmula 1, el circuito de Fórmula 1 de competencias automóviles, decía que en menos de 5 segundos, escuchen esto a propósito de la muerte de Claudio Camaño, en menos de 5 segundos ellos le cambiaban 4 neumáticos a un vehículo, le quitaban la goma, se la ponían y llenaban un tanque de combustible. En menos de 5 segundos, ¿sabe lo que dijo Fórmula 1? Nosotros queremos poner esta tecnología, esta eficiencia al servicio de la salud y de la emergencia médica. Hace 2 años. Si nosotros somos eficientes en materia de servicios de salud y emergencia médica, ¿para qué un legislador tiene que tener ambulancia? Eso no está bien. Ese mientras tanto, ¿cuánto va a durar? Porque tiene 170 años. Mientras tanto se murió Claudio. Mientras tanto hay que tener ambulancia. Vamos a trabajar para que el sistema de salud funcione. Pero bueno, se muere mucha gente en este país y se muere por eso. Él no se murió por eso. Por eso y por otras cosas. Pero la Eury. Sí. Bueno, Víctor Heredia dice mientras tanto. ¿Tú has escuchado la canción de Víctor Heredia? Mientras tanto. Pero bueno, miren. Hay nubosidad variable. Recordar que el lunes tenemos, ¿verdad?, la conferencia Cómo sembrar valores en el cine y la televisión con Ticia Stalin en el Hotel Sheraton. Lunes vamos a ir a las 7 de la noche. Gracias, ya todos nuestros hermanos y amigos del Sol de la Mañana estarán con nosotros ahí. Cualquier información, 809-473-8171. Miren, un candidato electoral, en una campaña electoral, lo fundamental que debe tener es generar esperanzas. Sea un candidato a reelección, sea un candidato nuevo, sea quien sea. Generar esperanza. ¿Qué significa generar esperanza? Que la gente confíe en que ese candidato puede hacer las cosas mejor de lo que lo está haciendo, y si es oposición, mejor del que lo está haciendo. Si no genera esperanza, es muy difícil que pueda convertirse en una opción importante. Por eso ustedes ven que el presidente Danilo Medina no solamente basa su campaña en lo que ha hecho, no es solo en eso, sino en lo que va a hacer, que entiende él, para que la gente tenga confianza en él, que lo va a hacer mucho mejor. Lo de la República Digital, que ya han hablado bastante de esto, no me voy a referir. Ese acto de ayer fue sembrando más esperanza para que vean que no es solamente que lo ha hecho bien, sino que lo va a hacer mejor. Y ahí está, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, el reto que tiene el PRM, que no ha podido cumplir. Por eso, en las encuestas, la mayor parte de las encuestas no llega a un 30%. ¿Por qué? Porque el PRM tiene un gran problema. Menciona la de hoy, Eury. No, porque eso no es encuesta. ¿Cómo que no es encuesta? El PRM tiene un gran problema. Tiene un buen candidato, porque es un buen candidato. Yo siempre lo dije, o sea, yo recuerdo que cuando estaba enfrentando a Hipólito Mejía, cuando estaba todavía Hipólito Mejía y Miguel Vargas juntos, yo decía, si el PRD, que en ese entonces no se había dividido todavía, hubiese sido inteligente, los líderes, Miguel Vargas y Hipólito Mejía, si los dos hubieran tenido presentes sus intereses, los intereses de su partido por encima de sus intereses personales, lo que hubieran hecho los dos se unifican, llevando a Abinader como candidato. El PRD unificado, sin PRM, ¿verdad? PRD unificado, Hipólito y Miguel Vargas trabajando los dos juntos para Abinader, las cosas fueran muy diferentes. Pero, evidentemente, ahí no hubo comprensión del problema global, sino que el asunto particular primó y entonces se dividió.
Entonces, el PRM, que tiene un buen candidato, porque Abinader es un buen candidato, es decir, es la novedad, él no tiene experiencia de Estado, le faltan muchísimas cosas, pero es la novedad, digamos. Lo novedoso llama la atención, pero llama la atención si se va a manejar esa novedad, porque si no sabe manejar esa novedad se convierte en una frustración, como está pasando con Abinader por lo siguiente. Graves errores estratégicos, desde mi punto de vista, cometió el PRM, que es un partido nuevo, con un candidato nuevo, frente a un candidato sumamente popular, con una estructura y una maquinaria extraordinariamente poderosa en términos electorales, con una alianza sumamente grande. Entonces, tenía que ser muy inteligente en la campaña estratégica de publicidad y en la campaña estratégica electoral, que no ha sabido hacer. Primer grave error. El primer grave error del PRM y de Luis Abinader fue no pactar con los sectores progresistas de izquierda. Es decir, para que hubiera un solo bloque, o sea, un bloque opositor frente a un bloque reeleccionista. No hay un bloque opositor, hay 8 candidatos presidenciales. Está disperso, todo el voto opositor está disperso. Y lo que pudiera ser, digamos, la fuerza moral importante está diseminada en muchos partidos. Y lo segundo, que siempre lo he dicho, fue un grave error pactar con el Partido Reformista. ¿Por qué fue un grave error pactar con el Partido Reformista? Porque Abinader representaba la novedad. Pues el Partido Reformista es lo más antiguo y lo más atrasado que podía haber. La campaña importante que en un momento pudo culminar y fructificar de manera positiva por la honestidad y por la decencia y por el problema de ser honesto para el manejo de los recursos públicos y en contra de la corrupción, tuvo un golpe mortal en la alianza con el Partido Reformista. O sea, en esa alianza perdió el candidato Abinader, perdió el partido PRM y ganó el reformista, que tiene un poquito de respiro, que tampoco va a tener muchas cosas, pero le mató una campaña importante que pudo haber germinado y fructificado, que era la campaña de la supuesta honestidad pública y la transparencia y todo lo que tiene que ver con los manejos de los recursos del Estado. Entonces, 2 graves errores desde el punto de vista estratégico, que se convirtieron en uno de los... Esas son parte de las cosas que no permite que el candidato Abinader pueda crecer. El otro elemento, que es tal vez, digamos, uno de los retos más importantes, es que, y en lo que ellos confían, Abinader cree que puede sacar un 40% porque históricamente la oposición ha sacado un 40%, el PRD, pero el PRD unificado. Es decir, el reto de Luis Abinader era precisamente unificar a su alrededor el voto PRDista, pero el voto PRDista está fraccionado. Una parte importante, supongamos que le lleve un porcentaje, pero hay un porcentaje importante, primero, que tiene candidatos a diputados, a regidores, a síndicos, que van a trabajar por ese voto y por esos candidatos. Entonces, no lograron dividir, ni fraccionar, ni debilitar ese voto que podía pasarse al PRM. Es decir, todos esos elementos es lo que explican de alguna manera el por qué Abinader no se convirtió en un fenómeno político. Y a eso se suma, primero, una campaña electoral sumamente débil. Es decir, no hay un eslogan, no hay una imagen importante. En la campaña de Luis Abinader no hay nada que impacte, nada, absolutamente, nada impactante. Un candidato novedoso, nuevo, no ha podido pegar un eslogan, no se ha podido pegar. Nadie sabe cuál es el eslogan de la campaña de Abinader. ¿Por qué? Pues no han pegado, no se han puesto en eso. Es decir, el esquema, digamos, de desarrollo, tal vez, bueno, puede ser eso un error de él. La nueva cara del cambio. No hay un eslogan. Es decir, cuando yo digo eslogan, no es que hayan 20 eslogans de la campaña, sino uno que se pegó y que lo dejó, como llegó papá. Mira, mi hermano, tú puedes decir lo que tú quisieras, pero llegó papá, fue una vaina que se pegó, pegado en todos los sitios, y donde quiera que vayan el Hipólito, llegó papá. De Abinader nadie dice nada, porque no hay no se dedicaron a una campaña precisa, clara, específica. Lo segundo, no tiene criterio estratégico. ¿Por qué no tiene criterio estratégico? Porque no hay articulado lo que va a hacer el candidato con lo que es la visión en términos de sus planteamientos. No hay articulado el candidato haciendo algo y unido a eso una campaña de manera inmediata para pegar lo que él está diciendo. Como no hay criterio estratégico, no hay planteamiento de nada de novedad. Es lo mismo. ¿Quién siente que hay un planteamiento novedoso en la campaña del PRM y de Luis Abinader? Nadie, porque no lo hay. O sea, no hay un equipo estratégico que estuviera manejando eso. Como no tiene norte, como no tiene eslogan y como no tiene propuesta, evidentemente no puede convertirse en una opción importante. Todos esos elementos es lo que llevan a que él no genere esperanza. Él es un buen candidato,
y el PRM puede tener mucha perspectiva de futuro, pero en términos electorales se convierte en una opción que no genera esperanza, y si no genera esperanza, la mayoría de la población no puede votar por lo que no genera esperanza. Como no plantea propuestas nuevas, evidentemente este tramo que queda de la campaña es lo que explica que vayan a hacer una campaña, digamos, negativa. Como no tengo fortaleza para mi candidato, voy a debilitar al contrario. Pero eso, lamentablemente, también se va a revertir. Porque cuando usted hace una campaña negativa o sucia, sin tener un planteamiento concreto de su parte, eso se revierte en contra suyo, en un boomerang que a final de cuentas lo hunde más y probablemente entonces no le permita, en este último tramo de la campaña, desarrollar el elemento importante que pueda llevar a lo que puede darse finalmente. ¿Qué puede darse? Que una buena campaña desarrollada del lado del presidente Medina y de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana se convierta en una ola tan grande que el día de la votación todo el mundo lleve a lo que pasa siempre: yo voy a votar por el que va a ganar, y entonces el porcentaje de votación del presidente Medina y de los candidatos del PLD sea cada vez mayor y el de Luis Abinader cada vez menor. Son las 9:40 minutos. Antes de dar paso